Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en sintonía, obviamente, pues en este tu programa, El Señor lo hizo. Y estamos al tanto en este momento de lo que es el movimiento, diríamos, de lo que Dios quiere hacer, la manifestación de lo que Dios quiere hacer. Y cuando hablo de que estamos al tanto es porque pues seguimos el reloj de lo que Dios quiere hacer, el reloj de cómo Dios quiere comportarse en este momento, atendiendo a su intención original. Estamos hablando al corazón de los hombres, al proyecto de restauración y al plano de salvación de toda la tierra, en todo aquel ámbito de lo que Él ha estado hablando durante todo este tiempo. Y no solamente estamos hablando durante todo este tiempo, vamos a nos irnos un poquito más lejos de lo que es el fundamento correcto. Jesucristo, lo que Jesucristo dijo, lo que Jesucristo habló, lo que Jesús enseñó posteriormente con lo que es el cuidado y la manifestación de lo divino, el cuidado y la manifestación del plan original de Dios y de lo que Él ha tenido pues siempre en consideración mostrar, hablar, decir, enseñar, multiplicar y dar a conocer el mayor deseo del Padre, que por fin su creación se reúna nuevamente con el Creador. De manera que estas cosas nos hacen a nosotros poder tener las, como decimos, ¿no? Como si fuese un radio, las antenitas, pues en alerta, recibiendo todo tipo de información que pueda promanar del cielo, con la intención de concomitantemente con la revelación de la palabra, obviamente dada por el Espíritu Santo, pues estar acorde con el movimiento divino en este tiempo, lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer, dónde lo quiere hacer. Esas son las características que se deben tomar en cuenta para poder caminar en lo que es la perfecta voluntad del Padre. No es cómo yo puedo hacerlo, cuál será mi mejor idea, déjame copiar porque a fulano le funcionó esto, le funcionó aquello. No, recordemos algo, somos llamados a ser genuinos, somos llamados a ser originales, somos llamados a ser no copia de un modelo preexistente, sino más bien a imagen y semejanza de Jesucristo, en el cual todas las cosas son nuevas cada mañana. De manera que no tenemos nada que imitar en relación a lo que es el pasado, sino tenemos todo lo que debemos hacer en relación a lo que es la manifestación soberana de Jesucristo hoy, de Jesucristo aquí y de Jesucristo ahora. Recordemos, todo lo que corresponde a Jesús es una traducción de la perfecta voluntad del Padre. Por eso precisamente definiremos a Jesucristo, como lo hemos hecho precisamente en programas pasados, como la palabra. Siendo Jesús entonces la palabra, entendemos el lenguaje de cómo Dios habla en la Biblia. Quisiera que por favor vayásemos al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios vamos a hablar de lo que es la espada de la palabra.
cuando Jesucristo habla sobre definiéndose a sí mismo la palabra, cuando los profetas hablan refiriéndose a Jesús como la palabra, y cuando el Padre habla refiriéndose así como la palabra, es la propia descripción que da en el libro de Juan capítulo 1, cuando habla: en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este era Dios desde el principio, hablando de la palabra, Jesús, su nombre primario antes de encarnar en el propósito eterno como Jesús soberano, por causa del mandamiento del Padre, antes de él tomar esa tipificación de nombre, por consecuencia al propósito desarrollado en su trabajo en la cruz del Calvario, por amor al Padre, dar su vida en la cruz para que nosotros tengamos nuevamente acceso y reunirnos nuevamente con nuestro Creador. Pues posteriormente, entonces, ahora podemos contemplar, ahora es Jesús, Rey soberano, nombre sobre todo nombre aprobado por el Padre, el cual el Padre sujetó todas las cosas debajo de él, perfecto. Anterior a eso tenemos al Verbo de gloria, Jesucristo, la palabra de Dios. De manera que cuando nosotros contemplamos estas cosas y nos ponemos al tanto de lo que es la palabra de Dios, entonces cuando vemos la Biblia no buscamos adivinar, no buscamos ilustrar a eventos, sino realmente queremos ver a la persona de Dios, Jesucristo, el Rey soberano. Por eso en el libro de Efesios capítulo 6, cuando habla sobre la armadura de Dios, es bastante interesante allí, porque es un pasaje bíblico quizás para algunos que me escuchan conocido. Más bien queremos que vayamos más allá del conocimiento y entremos a la revelación. Conocimiento es lo que me permite pararme en la puerta. Revelación es lo que me permite extender la mano, apretar la manija de la puerta y abrirla. El conocimiento me permite pararme en la puerta. La ley en el Antiguo Testamento brindaba conocimiento. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ministrada por el Espíritu Santo al corazón de los hombres, es revelación. Y esta revelación es lo que da acceso a entrar al trono de la gracia, al conocimiento de quién es Dios, cómo es Dios, cuáles sus prioridades, qué es lo que Él demanda y cuál es la condición en que mejor podemos estar delante de Él para Él tener agrado de nuestro estilo de vida, en palabras, conductas, acciones, cosas por el estilo. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso del 10 en adelante, habla de la armadura, pero quisiera especificar un poco aquí relacionado con lo que es la espada de la palabra, la espada del Espíritu, porque es muy conocida en otros pasajes bíblicos, y quisiera más bien desarrollarlo antes que comenzar a mencionar versos bíblicos. Quisiera más bien desarrollarlo para que entendamos la revelación, uno, que hay detrás de esto; dos, el propósito. Revelación significa es la estructura de donde se deriva. El propósito es lo que Dios quiere hacer con el hombre, lo que eso propinará en el corazón del hombre, para que entonces, en todo caso, en el final, Dios reciba la satisfacción de su propósito cumplido. Entonces, vamos a leer los de 10 para tener una estructura. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, verso 13, noten, hay una coma allí, dice por tanto. Es una condicionante y una sugerencia a la vez. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es una aseguranza. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, lo cual es Jesús. Vestidos el corazón con la justicia, el cual es la revelación del fundamento.
Verso 15. Y calzad vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, lo cual es el ministerio de la reconciliación. Verso 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, lo cual es nuestra esperanza, así como también la defensa que tenemos en el Señor para el uso, 1, de autoridad, 2, para el uso del dominio. Eso quizás lo podemos explicar en otro programa. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, estamos hablando de la mente de Cristo. Esto se encuentra en Corintios 2. Muy probablemente en 1 Corintios capítulo 2, cuando habla vosotros tenéis la mente de Cristo y estas cosas, cuando habla del yelmo de la salvación, habla más bien en la meditación y la comunión con el Padre. Es lo que es el yelmo de la salvación. La comunión y la meditación con el Padre es lo que es más bien el yelmo de la salvación. Tu mente alineada al propósito correcto. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Es bastante simple. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de revelar a Jesucristo como nunca antes jamás. Y más ahora en este tiempo, en esta dispensación de justicias. No, noten. Pero hay algo interesante. Y lo interesante es que Dios, precisamente cuando habla de la espada del Espíritu, es porque el Espíritu Santo utilizará en este tiempo, en esta dispensación, en esta revolución del Espíritu, utilizará precisamente para poder separar, 1, el pecado del corazón y de la carne del hombre. Número 2, poder separar la carne del Espíritu. Número 3, poder separar lo que se conoce como una naturaleza viciada de antiguo hombre en cuanto a su conducta corrupta de pensamiento y de estado de gestación. En pecado me concibió mi madre, cosa por el estilo, a una atmósfera y a una naturaleza totalmente nueva, obviamente pues a imagen y semejanza de Jesús. El Espíritu Santo utiliza la revelación de la palabra. En otras palabras, el Espíritu Santo utiliza a Jesucristo. Esos son los términos correctos. La espada del Espíritu es Jesús. El Espíritu Santo utilizará a Jesús para revelarlo al corazón de los hombres. El Espíritu Santo utilizará a Jesús para enseñarle a los hombres. 1, basado en testimonio. 2, basado en fundamento. Testimonio en el pasado, cómo Jesús actuó delante del Padre. En fundamento, lo que Jesús es y lo que tú debes ser en carácter y en naturaleza, para que adquiera toda la atmósfera de lo divino en ti. Es posible, esto es lo que mucha gente entiende que no es posible. Hello, es basado en la administración sobrenatural del Espíritu Santo, obviamente trayendo cucharita tras cucharita, si es posible con un gotero, gotica tras gotica. Cada vez que escuchas este mensaje, este programa, el Señor lo hizo obviamente por tu canal favorito, Revolución del Espíritu en YouTube. Cada vez que tú escuchas, para muchas personas son gotica tras goticas. Para otros que están teniendo la sed de justicia y que tienen el hambre de conocer, son cucharitas. Cucharitas que van entrando. Y para muchas personas quizás podrán decir, oh, ¿sabes qué? Pues me estás, hello. ¿Qué crees? Como que yo no sé nada. Déjame decirte, nadie sabe nada. Quien lo sabe es el Espíritu Santo. Él es que revela a Jesús. Él no se está buscando, Dios no está buscando a las personas que saben y las que no saben. Dios está buscando a personas que sean sabios, teniendo en su frente, en su mayor prioridad, hambre y sed de justicia. La Biblia dice, los sedientos serán y los hambrientos serán saciados. El llamado de Jesucristo siempre fue, vengan los que están llenos y gordos. No, el llamado de Jesús fue, el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene hambre, venga a mí y coma. Él se presentó como el agua de vida. Yo daré, recuerden en el libro de Marcos, cuando Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, si me
pidieras a mí que te diera agua, yo te daría del agua de la fuente que salta para vida eterna. Y nunca jamás volverá a tener sed. Jesucristo está priorizando eso ahora. No es quién sabe o quién no sabe. La Biblia dice el que se cree que sabe mucho, pues ese será de los menores. Pero el que entiende que necesita realmente cada día un más de Dios, más de Dios, más de Dios, enseñanza, conocimiento, revelación más bien, y un encuentro sobrenatural con Él, pues le permitirá a Dios subir y alcanzar las mayores alturas. De manera que cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar al corazón de los hombres, cuchara tras cuchara, gotica tras gotica, es la espada que va cortando. La palabra más bien es una espada. Obviamente no se está utilizándolo como en la antigüedad, simbolizada la espada como una figura de poder. Por eso se hizo esta simbología. Y tomad la espada del Espíritu, porque era la profecía, más bien la palabra más bien vino en los tiempos en que estaba el pueblo de Israel, obviamente gobernado y dominado por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, pues los hebreos, los judíos en Israel, donde se estaban dando estos acontecimientos, pues precisamente estaban como figura de poder, veían a un soldado romano. ¿Qué le veían a un soldado romano? Le veían no solamente la armadura, y dentro de su armadura, lo más simbólico y llamativo, que era lo más amenazante, era su espada. De manera que cuando trae la figura, recordemos que Jesucristo siempre utilizó, haciendo un paréntesis, recordemos que Jesucristo siempre utilizó las figuras relacionadas con el medio ambiente, en que las personas, los campesinos, los agricultores, los de la pesca, le habló de pesca. Las parábolas la utilizó creándola con el medio ambiente, en los que las personas y los diferentes pueblos y comunidades donde él iba estaban circunscritos, para que pudiesen entender en su lenguaje cuál era el mensaje que Dios quería pues revelarles. De manera que cuando el Espíritu Santo utiliza la simbología, la espada del Espíritu, está hablando precisamente sobre a Jesucristo, figura de poder para ser ministrada al corazón de los hombres. ¿Cuál es el efecto de la espada del Espíritu en el corazón de los hombres? ¿Cuál es el efecto de la palabra en el corazón de los hombres? Entonces vamos propiamente al fundamento. ¿Cuál es el efecto de Jesús en el corazón de los hombres? Es bastante simple en palabras, para decirte uno y dos. En palabras bastante simples, es constituir el verdadero propósito para el cual el hombre fue creado. Jesús revelado en el corazón de los hombres es el hombre volviendo a su estado original de creación. Una relación genuina con Dios, agradable al Padre, y teniendo la oportunidad de tener acceso a las cosas de los cuales Él ha sido acepto. Por eso es importante en este tiempo conocer la intención del Espíritu. Y la intención del Espíritu, déjame decirte, no es que tú andes detrás de un milagro, sino que tú andes detrás del dador del milagro. La intención del Espíritu en este tiempo no es que tú andes detrás de una prosperidad financiera, sino que tú andes detrás de aquel que realmente puede prosperar y bendecir tu alma. Aquel que le puede dar intención correcta a tu vida. Es más allá de un bien económico. Por ende, el Espíritu de Dios produce en el corazón del hombre. Por eso voy a citar otro pasaje donde habla, es el efecto de la espada penetrando hasta lo profundo del tuétano de los huesos. Dice la Biblia en otro pasaje bíblico que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra rompiendo a el hombre, traspasándolo hasta llegar a lo profundo del tuétano de los huesos, la médula de los huesos. Significa que traspasa el tejido, traspasa los músculos, los mismos huesos, hasta llegar hasta el tuétano, que es la parte que está dentro, que es lo que le conocen como la médula ósea. De manera que es hablando de lo profundo que puede llegar el propósito de Dios revelado en la persona de Jesucristo cuando te expones a la palabra del Señor. Por ende, el Espíritu de Dios lo que anda buscando es que tú realmente puedas conocer cuál es, uno, tu llamado,
2, cuál es la intención de Dios para contigo. Y número 3, cuál es la razón de tu venir delante del Padre a vivir una vida realmente conductual que Él le agrade. No es sencillamente levantar las manos todos los días en la mañana o postrarte de rodillas delante de tu cama en una habitación orando, intercediendo quizás por otros, o sencillamente demandando provisiones para otras personas o el toque de Dios a otras personas. No, estamos hablando de ser ejemplo de conducta. Estamos hablando de ser ejemplo e imagen de Jesucristo para que no uno, sino un pueblo, una nación, una ciudad, pueda Dios decir, sabes que a ti te voy a coger y te voy a vender como testimonio mío, como testimonio santo, como testimonio puro, y te voy a poner delante de la nación para que todos los hombres que viven en esta nación, para que todas las mujeres, en caso de una mujer, para que todos los jóvenes, para que todos los adolescentes sean como tú eres. Y déjame decirte que, entonces Dios, ya la gente va a quitar los ojos de Jesucristo y me va a comenzar a ver a mí. No, lo que Dios quiere es que Jesús se vea en ti. Y si otros pueden ver a Jesús en ti, caminando en la tierra, comiendo mañana, tarde y noche, usando el baño en la mañana para hacer tus necesidades, bañándote porque si no tu cuerpo puede heder mal. Entonces ellos dicen, si esta persona es igual que yo, normal como yo, y déjenme decirle, yo quiero irme más lejos. Si ellos dicen, si esta persona es normal como yo soy, es igual como yo soy, tiene los mismos padecimientos que yo tengo y se enfrenta va a la misma escuela, a la misma universidad que yo voy, pertenece al mismo nivel de empleomanía a la que yo pertenezco y no gana tanto así como yo no gano tanto, pero tiene un ejemplo, tiene una conducta y tiene una admiración de parte de Dios extraordinaria, realmente es un ejemplo a seguir. Ese es el testimonio que Dios quiere vender en el mundo. Esa es una de las razones por las cuales Dios quiere usarte. Y cuando Jesús dice, no pongan la luz debajo de la mesa, sino sobre la mesa para que alumbre a los demás, es precisamente de eso que se está hablando. Cuando habla de luminares, vosotros sois luminares de Cristo, se está hablando precisamente de eso. La Biblia dice, la luz, Jesús enseñando en su ministerio, habla de que la luz no se prende y se coloca debajo del almud, sino sobre el candelabro, para que todos puedan ser alumbrados. Hay una razón por ello, y es que la Biblia dice que la luz revela las obras de pecado y de impiedad de los hombres. Muchos huyen de la luz, significa la verdad de Jesús. Jesús es la luz. Muchos huyen de Jesús para que sus obras de pecado no sean reveladas, sino se mantengan en oculto. Pero tu testimonio en Jesús, cuando vienes y te traduces, cuando vienes y te rindes, cuando vienes y aportas la plenitud de toda tu naturaleza y dices, ¿sabes qué, Señor? En espíritu, alma y cuerpo yo me rindo a ti. Yo dejo de ser, por primera vez en mi vida, dejo de ser religioso, dejo de ser fanático, dejo de seguir dogmas o doctrinas de hombres conciliales y me aferro a lo que realmente la palabra de Dios me está enseñando. Quiero ser exactamente igual a Jesús en palabras, en conducta, en naturaleza, en divinidad, en principios y en obediencia. Quiero ser igual a Jesucristo. Y el Padre va a tener a alguien a quien poner en la comunidad, a quien poner sobre el pueblo, a quien poner sobre la capital o a quien poner sobre la nación y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero que todos sean igual a Él. Y aquí es donde comienza lo que se conoce como el testimonio que brinda la oportunidad para que otros sean alcanzados. Hay muchas personas que van a ser alcanzados no solamente porque tú le predicas, sino porque ellos ven a Jesús realmente en ti. Y Dios no quiere nada más que tú te mantengas vendiendo lo que es la imagen de la obediencia, sino también el Padre quiere traducir en ti lo que es la imagen de poder. Son diferentes tipos de niveles de testimonio que Dios quiere dar. Yo quiero mencionar los niveles que Dios realmente está buscando. Está buscando y no solamente está buscando, sino es lo que Él va a multiplicar en toda la tierra ahora para que más de 10,000 millones de personas sean salvas. Número 1 es un testimonio individual
cómo los hombres individualmente pueden vivir rectamente delante de Dios, que le agraden al Padre. Número uno. Número dos, lo segundo que el Padre anda buscando es un testimonio de familia, un testimonio de matrimonio, cómo un matrimonio puede vivir genuinamente delante de Dios en imagen y semejanza de Jesucristo. Número 3, una familia. Cómo una familia puede vivir en rectitud delante de Dios. Un testimonio correcto de ser a imagen y semejanza de Jesucristo como familia. 1, como individuo. 2, como matrimonio. 3, como familia. 4, Dios anda buscando un testimonio como iglesia. Y no estoy hablando de una iglesia de mi nombre es esto, mi nombre es aquel. No, se acabó. No es eso. Lo que Dios anda buscando es cómo un grupo de personas en la tierra pueden mantener el vínculo del amor, de la integridad, de la unidad, de la fidelidad, de la imagen de Jesucristo y del modelo del reino de Dios conforme al estado original, sin que hayan pugnas entre ellos, sin que hayan litis entre ellos, sin que hayan envidias entre ellos, sin que hayan codicias entre ellos, sin que hayan rivalidad entre ellos. Muchas personas hablan del famoso dicho de que la lengua y los dientes dentro de la boca siempre han vivido juntos y a veces los dientes muerden a la lengua y se muerden unos con otros. No, déjame decirte, en Jesucristo esto no es válido. 1, 2, en Jesucristo no es correcto. De manera que este es el cuarto testimonio que Dios anda buscando. No una iglesia, sino como un grupo. Estoy hablando 7, 8, 9, 10, 15, 20 millones de personas pueden mantener la unidad. Pueden mantener el equilibrio del reino. Pueden mantener la imagen de Jesús. Aunque sean todos diferentes, tienen un máximo común denominador. Es la imagen de Jesucristo diseñada dentro de ellos, en carácter, en naturaleza, en respeto, en obediencia, en conducta, en amor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy dando a entender? Número 5, el quinto testimonio que Dios busca. Y esto es lo que trae la revolución del Espíritu. Son esos 5 testimonios que van a estar dándole la vuelta a la tierra en la televisión, en los programas de radio, en el internet, obviamente en las redes sociales. Eso es lo que el mundo va a ver en su smartphone, en su tablet, en su laptop, en sus televisores, y va a escuchar por la radio. Inclusive los anuncios, las compañías publicitarias van a ser tomadas por el Espíritu Santo para, en vez de vender el sexo, la desnudez, y en vez de vender el abuso y la explotación, tanto infantil como femenina, lo que va a vender realmente es la imagen de Jesucristo como Rey soberano, enseñándole a los hombres un principio hoy a través de un anuncio de un jabón. Enseñándole a los hombres un principio a través de un anuncio o de una promoción de algún tipo de electrodomésticos. En vez de enseñarte un concepto corrupto, sexual, a lo cual tú puedes atacharlo. Aquí viene toda esta nomenclatura del propósito de la espada del Espíritu. Jesús siendo llevado por el Espíritu Santo al corazón de los hombres para que el hombre tenga realmente una identidad a imagen de su Dios, de su creación. El Génesis vuelva y se geste en el 2000 tanto en el que estamos. Se geste nuevamente en este año, se geste nuevamente en este tiempo, en la famosa ciencia, en la famosa modernidad, en la famosa libertinaje que vive la sociedad hoy en día en todas las naciones de la tierra. Es necesario que se geste la naturaleza, el corazón, el carácter y la mente de Jesucristo en conducta, obediencia y principio al fundamento correcto. De manera que esto es una de las cosas poderosas que produce la espada del Espíritu revelado al corazón de los hombres. Y esto es lo que el Espíritu Santo va a hacer en esta dispensación. Y por esa razón viene la revolución. Why? Porque eso no es lo que se enseña. Eso tampoco es lo que se predica. Ni es lo que se enseña, ni es lo que se predica. El mundo, en otras palabras, el mundo está escuchando la información incorrecta durante cientos de años. La información que han estado escuchando le permite llegar solo hasta el escalón más alto de una vida religiosa.
Y cuando llegan allí se sienten en una posición dentro de su religión, y entonces comienzan lo que se conoce como la inyección de otros valores, y aquí es donde viene el quebrantamiento de los mandamientos. Se pierde la visión del propósito original y se añaden otras cosas. Jesús y el Espíritu Santo no quieren esto. El Padre no quiere esto. ¿Qué desea el Padre? Desea que haya la intención correcta desde el principio hasta el final, sin sombra de variación. Jesucristo, aunque se enfrentó a momentos de profunda angustia, no solo por la persecución, que todo el que estaba alrededor de él quería eliminarlo, sino también cuando estuvo minutos o momentos antes de su arresto, sufrimiento y posteriormente crucifixión, él persistió en el deseo de cumplir con la intención original. No buscó una alternativa de solución. No buscó una alternativa de querer ahora agradar o confabularse con los hombres con la finalidad de obtener algún beneficio, quizás el perdón de ese tipo de muerte que el Padre había escogido para él. Sino que Jesús dijo, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto es lo que se me ordenó hacer al principio. Tengo que morir de esta forma. Pues vamos arriba, hagámoslo. Estamos aquí y esto es lo que vamos a hacer y vamos adelante. De manera que hoy podemos entender esta realidad. Y déjame decirte, nunca esta realidad ha sido divorciada del propósito original. Y nunca lo que Dios hizo con el Padre, Él nunca lo ha divorciado de quererlo hacer en tu vida. Quizás la cruz, recordemos que Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y podemos hablar de eso más en otro programa para profundizar sobre la naturaleza de qué esto significa, cada uno de estos conceptos. Pero déjeme decirle, nunca el Padre quiso divorciar del hombre la cruz. Aunque la cruz hoy no sea clavos de hierro y un trozo de madera, sea diferente. Sencillamente cuando Dios habla, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo, conforme a los deseos engañosos de la carne. Se está hablando es cambiar, noten, es una cruz. Una persona vivir por 47 años siendo así, de la noche a la mañana ser confrontado su corazón por la revelación de la palabra, y el hombre entonces demandado por Dios ahora tenga que enfrentarse a un total estilo de vida de cambio. Eso significa que ya yo voy a tener que, después de 45 años siendo yo fulano de tal o fulana de tal, después de 20 años, después de 30 años, después de 64 años de edad, yo voy a tener entonces que dejar de pensar como yo pensaba, dejar de hablar como yo hablaba, dejar de actuar como yo actuaba y comenzar a tratar a mi familia, a mis amigos y a mis empleados, a mis jefes de una forma totalmente diferente. Voy a dejar de odiar y voy a comenzar a amar. ¡Oh, esa es una cruz! Esa es una cruz. Hay personas que ven la cruz más grande, realmente lo ven como un clavo traspasado, no a través de la mano, sino a través de todo el costillar. Cuando Jesús dice, ama a vuestro enemigo. La gente dice, ¿sabes? Si me da trabajo amar a mi amigo o a aquel que me hace bien, ¿cuánto más me va a dar trabajo amar a mi enemigo? O sea, hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, déjame decirte, cuando una persona... ¿Qué quiero? Es para que ustedes vean. Estoy tomándome solamente estos minutos ya para expresar qué tan profundo es el uso de la espada de la palabra por el Espíritu Santo en el corazón de los hombres para hacerlo, para cortarlo, para separarlo de un estilo de conducta errónea de vida religiosa. De hecho, la religión hace que el hombre vea el mandamiento, ama a tu enemigo. Es un mandamiento, no es una reflexión, es un mandamiento. Amar a tu enemigo es un mandamiento y las personas no lo ven como un mandamiento. Déjame decirte, otro mandamiento es no contriste al Espíritu Santo, es otro mandamiento. Otro mandamiento es no dar lugar al maligno. Ese es otro mandamiento.
Hay más de 250 mandamientos en el Nuevo Testamento que tú comienzas a verlo. Donde quiera que Jesucristo diga no hagan esto, es un mandamiento. Y cuando Jesucristo dice hagan esto, es otro mandamiento. Siempre ha estado oculto aquel que no quiere verlo, aquel que no quiere obedecerlo, aquel que quiere seguir las reglas de la religión. Pero siempre ha estado disponible para todo el que quiere caminar en la verdad. Siempre ha estado disponible para todos. Déjeme decirte esto, cuando Dios dice ama a tu enemigo, es precisamente un clavo traspasando tus costillas. Porque muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo puedo abrazar todo en la Biblia, pero ¿cómo voy a amar a un enemigo? Y déjame decirte lo que hace un religioso. Cuando alguien le hace algo, va a su tiempo de oración y en su tiempo de oración comienza a desear que Dios le haga males a esa persona. Comienza a anhelar que el brazo de Dios se extienda utilizando figuras del Antiguo Testamento, que la espada de Dios lo corte y lo destruya y lo aplaste y le quite todo lo que tiene, para que vea que con los hijos de Dios nadie se mete. Déjame decirte algo, eso no obra de esa forma. Jesucristo no hizo eso. Hay gente que van a tratar de hacerte mal. Ahí, déjame decirte, hay países y hay personas que yo sé que han pasado por momentos de atracos, por momentos de violaciones, y que sabes que lo peor para ti deseo. Pero déjame decirte, cuando venimos en Jesucristo, la palabra perdón, perdonar, es un mandamiento también. Perdonar a aquellos que nos hicieron mal, porque si no perdonamos no seremos perdonados. Esto es en Mateo capítulo 6. Todo esto es lo que produce la espada de la palabra. Déjenme decirle, repito otra vez, la espada de la palabra separa lo que es la antigua naturaleza de la nueva naturaleza creado según Dios. La espada de la palabra corta lo antiguo, el antiguo sistema de vida del hombre en conducta, pensamientos, palabras, emociones y reacciones, y deja al hombre en cero. Deja el hombre en blanco, como si fuera un lino, como si fuera un lino, como si fuera una camba, un cuadro, para comenzar blanco, para comenzar a pintarlo desde cero. Ahí es donde se forma la imagen, la semejanza de Jesucristo. Ahí es donde nace el Hijo de Dios. Libro de San Juan, capítulo 1, verso 12. Y a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijo de Dios. A los que creyeron en Jesús. Esta es la espada del Espíritu trabajando en el corazón de los hombres. Muchas personas interpretan la espada del Espíritu como que tú le citas versículos bíblicos a demonios o a cosas por el estilo. No, eso no es así. Es la función de la espada del Espíritu. Cuando ahora tú caminas en justicia, imagen y semejanza de Dios, en carácter y naturaleza, amando a tu enemigo y amando a tu hermano, estando en paz con tu hermano y estando en paz con todos, siendo humilde en carácter, en conducta, dejándote guiar por el Espíritu, entonces ahora tú utilizarás esa espada como el Espíritu Santo la utilizó en ti. Tú la utilizarás en otro, y déjame decirte, tendrás el total éxito, así como el Espíritu de Dios lo tuvo contigo. Aquí es donde tú vienes a ser un instrumento de honra para el Señor. Aquí es donde la Biblia habla de vasijas de honra. Ahora, oye lo que pasa. Ahora el reino se volca dentro de ti. Ahora la vasija de honra te conviertes en un recipiente que acapara lo divino para ser revelado a los hombres. Aquí es donde viene entonces que tú comienzas a hacer incidencia del reino de Dios en el área donde tú estás. Y esto no es religión, porque no le enseñarás a la gente acerca de la religión, sino les enseñarás a los hombres cómo tener una relación genuina con Jesús, con el Espíritu Santo y con el Padre. De manera que dejemos que el Espíritu de Dios en esta dispensación de la justicia comience a trabajar. Y la revolución del Espíritu que ustedes van a comenzar a ver en la televisión, en la radio, que ustedes van a comenzar a escuchar en las redes sociales y en el internet. Recordamos nuevamente, una vez más, vuelvo y digo,
lo dije hace un año y algo atrás, y lo repito otra vez, las redes sociales se convertirán en un altar de testimonios. Dejarán de ser lo que hoy son, una cuna de cualquier clase de cosa, pero se convertirán, esto será saneado, se convertirán en un altar de testimonio. Todo el mundo en las redes sociales será como la moda del siglo. Todo el mundo en las redes sociales hablará de su relación con Dios y de las experiencias genuinas que están teniendo en su mountain pray, en su tiempo privado de oración. Para muchas personas esto es imposible. Y qué bueno que acabo de decir eso, porque no es la primera vez que Jesús dice algo así que tenga que ver con el propósito global de Dios. Y personas a su lado dijeron, no, yo no lo creo. Hago mención de esto, recordamos cuando Jesucristo hablaba sobre el mensaje de salvación y sobre la rectitud y la demanda y la obediencia y la pureza que debía tenerse. ¿Y qué dijeron los discípulos? Realmente, entonces, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, la verdad, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y es que Dios tiene formas de trabajar totalmente diferentes a la mentalidad de los hombres. La espada de la palabra, la espada que el Espíritu Santo está utilizando, es el fundamento correcto. Es la que va a usar en toda esta nueva dispensación, en esta revolución, para cambiar el corazón de los hombres. Vendrá la restauración de los hijos, que es lo que se conoce como iglesia hoy. Tendrá que ser totalmente saneada, reformada por completo y transformada a la imagen y semejanza de Dios, para que puedan entonces ser parte del reino. Número 1. Y número 2, posteriormente, el alcance global del resto de los miles de millones de personas que hay en el mundo. Necesariamente vendrá entonces el mensaje a ellos para su posterior restauración, sanidad, salvación y hechura, imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Qué más? Para prepararlos para el rapto de la iglesia. Es mucho trabajo, pero tenemos mucho poder y tenemos a alguien muy grande con nosotros. Es el Espíritu de Dios y posteriormente a Jesucristo. Las personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están totalmente interesados en esto. Esto no es un proyecto humano, es divino. Y nunca lo divino ha dejado de ser por el grado de dificultad que a los ojos de los hombres parezca. Recordemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo 7, Noé, va a llover y el mundo será destruido con agua. Por 120 años estuvo construyendo un arca. Todo alrededor, yo diría tíos y abuelos, sobrinos y nietos, me imagino que estuvieron diciendo toda clase de cosas a este hombre loco, viejo de más de 600 años. Posteriormente, la comunidad donde él estaba no lo consideraba menos que loco, lo consideraba un chin más allá de la barrera del loco. Pero cuando llegaron las aguas, las mismas personas que lo condenaban fueron a tocar las puertas del arca diciendo, ábrenos que perecemos. En definitiva, Dios y Noé siempre tuvieron la razón. Una vez más esto sucede. Una vez más, nuevamente, Dios hará lo mismo. ¿Vendrá la destrucción del mundo con agua? No es interesante, no es una idea atractiva para Dios. No solamente porque Él prometió, no destruiré el mundo con agua. No, claro, lo va a destruir con fuego. Pero no es lo importante. Eso no es lo que da gloria al nombre del Señor. ¿Sabe lo que da gloria a Dios? Ver a los drogadictos arrepentirse. Ver a los abogados que están buscando la forma de cómo robar el dinero de los demás, verlos viniendo, algunos, no todos digo, ver a los médicos no sobrevaluando su mano de obra laboral, ver a los empresarios no abusando del lujo, no abusando en la alteración de sus mercancías y de sus productos en la fabricación, ver a los jefes no abusando de sus empleados, pudiéndole pagar mejor, pero para ellos quedarse con todo el dinero pagan el mínimo. Esa clase de cosas, justicia y equidad en todas las cosas. Eso es lo que Dios quiere ver. Y esto es lo que realmente transformará el corazón de la tierra, el corazón de los hombres. Posteriormente tendremos naciones, pueblos, familias, individuos y continentes. El quinto testimonio que Dios anda buscando es
naciones en integridad, en obediencia, en rectitud, que realmente muestren una imagen y una semejanza en carácter, en naturaleza y en divinidad a imagen de Jesucristo. De manera que el primer testimonio que produce la espada del Espíritu ministrada al corazón de los hombres es un testimonio en los individuos, individualmente, tú a imagen de Jesús. Segundo, en matrimonio, imagen de Jesús. Tercero, la familia, imagen de Jesús. Cuarto, un grupo de personas a imagen de Jesús. Y quinto, una nación a imagen de Jesucristo. Esto es lo que Dios va a hacer en esta dispensación de la justicia. Por eso se llama justicia. La justicia divina revelada a los hombres. Este es el tiempo del cambio. Hoy, aquí y ahora. Quiero darte la oportunidad en este momento de que si no has tenido una relación con Jesús, pero estás escuchando y no te quieres quedar afuera, yo te invito ahora a que tú hagas esta oración conmigo y right away tú comenzarás a partir de hoy a ser un hijo de Dios y posteriormente seguirás escuchando el programa El Señor lo hizo para que aprendas fundamentos de cómo crecer en tu propia relación con Dios y posteriormente poder vivir tu propia experiencia. Así es que haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti y te reconozco como mi Dios, mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Me arrepiento de toda conducta errónea y de vivir quebrantando los mandamientos. Hazme a tu imagen y a tu semejanza, y abro las puertas de mi corazón para que tú entres y hagas morada en mí. Te acepto, Jesús, como mi Dios, mi Señor y mi Rey, y me someto a tu gobierno y guianza para obedecerte en todo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, a partir de ahora eres un hijo o hija de Dios, sin importar tu edad. Pero así como hija, también ahora has adoptado un compromiso, y es de vivir y cumplir los mandamientos conforme a la palabra de Dios y vivir en rectitud delante de Él. Obviamente, esto te garantizará una experiencia para tu conocer que estás en el camino correcto. De manera que, welcome, bienvenido. Y seguimos en expectativa de todo lo que Dios está ministrando para este tiempo, lo cual está a punto de verse físicamente para que los hombres puedan verlo, tocarlo y entenderlo y por ende participar con Él. De manera que te bendigo y te doy muchas gracias por estar en sintonía en este tu programa. El Señor lo hizo por este tu canal, Revolución del Espíritu. ¿Qué más te digo? Nos vemos en una próxima. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.